El día de hoy lo que vamos a ver es el primer algoritmo que vamos a implementar sobre los grafos. Este tipo de algoritmos lo que hacen es pasar por todos los nodos de forma un poco como ordenada porque vamos a utilizar dos estructuras de datos diferentes. Si recuerdan, hemos utilizado casi en todo lo que va del semestre en guardar información en las listas de Python. Si recuerdan, las listas son como si fueran arreglos, los clásicos arreglos que tienen una posición y los vamos guardando. Las estructuras de datos que vamos a utilizar están basadas en esa lista, pero su comportamiento va a cambiar, por así decirlo. Estas estructuras de datos son clásicas, de hecho, pues están como, son maneras de cómo ordenar información o datos, si lo vemos de esa manera, que son la pila y la cola. La estructura de datos pila es como cuando apilamos libros uno arriba del otro y para sacar de manera ordenada los libros pues vamos quitando el libro que pusimos al final. Es decir, lo vamos viendo de esa manera ordenada. No sacamos libros de abajo o de en medio, ¿no? Si los vamos apilando, los vamos desapilando. Esa es como la idea de la pila, apilar y desapilar de esa manera. El último que ponemos arriba, por así decirlo, es el primero en salir. Entonces ese comportamiento o esa forma de anidar los datos es como funciona la pila. La cola es como cualquier fila que hacemos para comprar algo. Entonces el primero que llega es el primero que se tiende. Si lo veríamos como una pila de libros, el primer libro que sacáramos si fuera en una cola es el de abajo, pero en este caso es más complicado porque tendríamos que sostener los libros e irlos sacando. Lo mejor es utilizar una pila si lo viéramos en la parte de datos. Si lo vemos un poco más como nodos, que es en lo que hemos estado trabajando, nodos que se apilan o desapilan por medio de estos dibujos que les voy a poner. La lista, si recordamos, por así decirlo, tiene estos rectángulos, es como si fueran los datos, la información, y cada dato es consecuente del otro. Entonces, si queremos agregar otro con append, ¿qué es lo que pasa? Se crea como otro nodo y se enlaza. Y así se van enlazando cada uno de esa información, que puede ser cualquier tipo de objeto, en la lista. Si fuese una pila, utilizando una lista de Python, lo que haríamos es apilarlos. ¿Dónde los apilamos? Al final de la lista. Entonces, al final estamos haciendo un append o una apilación, si lo vemos de esa manera, ¿no? Si queremos desapilar, la palabra que se utiliza más en inglés es la de pop, como de eliminar. Entonces, donde estamos metiendo utilizando la pila, que es al final, es donde tenemos que ir desapilando. ¿Okay? Entonces, desapilamos hasta que la pila o la lista esté vacía, que es un poco en lo que van a funcionar los algoritmos. Mientras el algoritmo tenga elementos en la pila, va a seguir corriendo el algoritmo. Ahorita lo vamos a ver. Al final, la cola funciona de la misma manera con una lista, si lo vemos de esa manera. Tenemos nuestra lista en la que vamos encolando al final información, nodos si los quieren ver de esa manera, datos, objetos, lo que quieran, ¿no? Entonces al final, como con append, vamos encolando. Si queremos desencolar, como es una cola, el primero que llegó que fue este, lo vamos sacando o eliminando. Entonces este se convierte en de la posición 0 y donde vamos a ir sacando elementos es de la posición 0 siempre, utilizando una cola, ¿no? Entonces teniendo la idea de cómo funciona una pila en la cola, vamos a cómo programarlas en Python utilizando una lista, ¿ok? Entonces voy a declarar aquí una instancia que se va a llamar pila, que va a ser igual a una lista vacía, ¿ok? Sí. Entonces, como es una pila, lo que tenemos que hacer es apilar. Entonces, con append estamos como apilando información. Voy a apilar números. Entonces voy a ponerle aquí como comentario.
En este punto, si lo vemos como si fuese una pila, tuviéramos aquí el 1, voy a poner así como si fuese un nodo, el 2, no es cierto, es el 4, 4 y el 6. El 6 fue el último que se apiló. Si quiero sacar los elementos de la pila, utilizando como la manera ordenada en que lo hace la pila, el último elemento es el primero en salir, que en este caso fue el 6. Entonces tendría que yo desapilar este elemento para que el último elemento después sea el 4. Entonces lo que vamos a hacer es desapilar con un while. Entonces, mientras la pila tenga elementos, poniendo así la pila, por favor nos regresa si está vacía o está llena, verdadero o falso. Es falso cuando ya está vacía, cuando ya no tiene ningún elemento. Entonces vamos a imprimir o podemos pila.pop, lo que hace es desapilar. Y este pop lo que hace es regresarnos el dato que se desapiló y lo podemos imprimir. Y si lo corremos, tenemos el resultado 6, 4 y 1. Entonces este while lo que va a hacer, o estamos haciendo aquí, va a ser el desapilar. Aquí mismo voy a hacer igual la función de la cola. Entonces en colar voy a encolar los mismos elementos. El 1, el 4 y el 6. Entonces tendremos algo así. Entonces la cola es el primero que llegó, es el primero que sale. ¿Cuál fue el primero que llegó? El 1. Entonces, después se pasa al 4, que fue el segundo que llegó, y así en ese orden es como se van a ir sacando. Entonces, vamos a desapilar con un while. A desencolar más bien, mientras. Entonces, aquí el dato va a ser igual a lo que tiene cola en su posición 0. Y aquí, como el método, la lista no tiene un método para eliminar al final como pop, lo que tenemos que hacer es eliminar el elemento que está en la posición 0. Entonces, del es como el delete, elimina el elemento que está en esa posición. Y si lo ejecutamos, vamos a ver que el orden en que salen los datos es diferente. Entonces, cada una de esas estructuras de datos tiene su propio comportamiento y obviamente cuando los implementemos o cuando ustedes los implementen en el algoritmo de búsqueda en grafos, el resultado va a ser diferente, va a pasar o va a ser el recorrido conforme a la estructura, el comportamiento de la estructura de datos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? ¿Cuál es hasta cierto punto la desventaja de utilizar una lista como si fuese una pila, como si fuese una cola?
Cuando es una pila no hay ningún problema porque estamos eliminando al final, no pasa nada, ¿no? En el caso de la cola que eliminamos al inicio, ahí sí hay un problema, más de, ¿cómo se le puede decir? Como de optimización, si lo vemos de esa manera. Lo que hace Python es que en una lista es un arreglo. Imaginemos un arreglo de X tamaño, de N tamaño, el cual tiene N posiciones menos 1, indicando que comenzamos en 0. ¿Okay? Esta es la posición 0. Supóngase que tengo 1.000.000 de elementos, o mi tamaño del arreglo es de 1.000.000 de elementos. Si yo quiero ejecutar esto, elimina el elemento de la posición 0. Eliminar es mover todos estos elementos, casi el 1.000.000 de elementos, hacia la izquierda para suprimir este elemento. Entonces, no es eficiente utilizar una lista como una cola por ese tipo de casos. Porque como es un arreglo, tengo que moverlos todos hasta el inicio para suprimir ese elemento que está en la posición 0. Ese es como el peor caso, eliminar en un arreglo el elemento de la posición 1. Tengo que mover todos esos elementos. ¿Okay? ¿Cuál es la mejora que podemos utilizar? Voy a crear otro archivo donde vamos a utilizar, va a ser main02, otra estructura de datos. Collections. Vamos a utilizar un deck, así es como se pronuncia lo que viene ahí, el deque, si lo vemos de esa manera. Un deck tiene esa habilidad de que si queremos eliminar de la posición 0, no vamos a mover dos elementos, porque lo que hace es tener nodos enlazados, que es como si fuese una lista ligada. Las listas ligadas tienen nodos que se enlazan con su anterior y con su siguiente. Entonces, estas listas ligadas tienen como esa capacidad, si lo vemos así, de poder eliminar al inicio y al final sin ningún problema. ¿Por qué? Porque internamente tienen dos objetos que están apuntando. Uno que es el head, que es el que apunta siempre al inicio de la lista, y otro que es el que está apuntando al final, que es como si fuera a apuntar a la cola de esa lista. Entonces, por medio de esos dos objetos podemos eliminar al inicio y al final. Entonces, este tipo de estructura de datos, este deck, nos va a permitir utilizar e insertar también al inicio sin ningún problema. ¿Ok? O eliminar al inicio sin ningún problema. De hecho, trae una función para eliminar al inicio y al final, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este deck como una pila primero. Entonces, pila, como lo hicimos previamente, creamos una instancia de ese objeto con deck. Y trae los mismos, voy a meter los mismos elementos, 1, 4 y 6. Les he dicho que con la pila no había tanto problema porque siempre eliminamos al final y al final no hay ningún problema, ¿no? Insertar al final y eliminar al final no hay ningún problema. Pero para que observen que trae los mismos métodos, y hace la misma función. ¿Okay? Ahora, esto mismo, o el deck, utilizándolo como si fuera una cola, igual, encolamos elementos, los mismos, 4 y 6. Ahora, el deck tiene un pop left.
que lo que hace es pues, eliminar el inicio, el que está a la izquierda, ¿no? Ya trae ese método que no tiene la lista. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con el comportamiento de estas estructuras de datos? Simple. La pila es como cuando pilamos los libros, la fila es como la cola de las tortillas. ¿No? La cola es como la fila de las tortillas. ¿No? El primero que llega es el primero que atiende. ¿No? Entonces, con estas dos estructuras vamos a implementar primero de manera gráfica el algoritmo en profundidad. Entonces aquí viene como el pseudocódigo del recorrido en profundidad. Entonces existen dos recorridos para movernos en todo el grafo. El de profundidad y el de amplitud, también conocido como anchura. ¿Cuál es la diferencia? El de profundidad utiliza una pila y el de amplitud utiliza una cola. Es la única diferencia, la estructura de datos que utilizan para navegar sobre el grafo. Y aquí están los pasos para el recorrido en profundidad. ¿Okay? Y lo voy a leer, ¿no? Este algoritmo usa la estructura de datos pila para ir guardando el recorrido. ¿Okay? ¿Qué se necesita para implementar el algoritmo? Crear una lista para guardar los vértices o los nodos visitados. Eso nos va a servir para no pasar sobre el mismo o volverlo a revisar. Entonces, estamos una lista, como las listas de Python, para ir guardando el nodo que vamos a visitar. Obviamente creamos una pila. Ambas empiezan vacías. ¿Ok? Luego crear una lista para guardar los vértices desapilados. Cada vez que pasemos por un nodo lo vamos a guardar tanto en visitados como en la lista del recorrido, que al final es lo que vamos a tener que imprimir por todos los nodos que pasó, en qué orden. Y después elegir un vértice origen, que en este caso puede ser aleatorio. Se elige ese vértice de origen como por dónde va a comenzar el algoritmo, se guarda ese nodo en la pila y en la lista de visitados. Es como mis valores iniciales. Esos 4 puntos son mis valores iniciales para el algoritmo. Después viene como la parte 2 del algoritmo, lo que se va a estar haciendo repetitivamente, mientras la pila no esté vacía. Entonces, mientras la pila no esté vacía, se van a hacer un conjunto de cosas. Recuerden, al inicio la pila tiene un nodo inicial con el que va a empezar a hacer como el camino, si lo vemos de esa manera. ¿Qué hace el mientras o el algoritmo? Va a desapilar un vértice o un nodo de la pila y lo va a agregar a la lista de recorrido. En este punto, al inicio, la pila se queda vacía, pero viene después otro punto donde viene a apilar y agregar a la lista de visitados los adyacentes de ese nodo que acabamos de sacar, que no han sido visitados. Son muy pocas palabras, la verdad es que sí está muy simple implementarlo, pero primero lo vamos a hacer como si lo hubiéramos como una corrida de escritorio, para que vean que las estructuras de datos, las listas nos simplifican la vida para ir implementando el algoritmo, ¿no? Y ahorita que ya pasemos a hacer la parte gráfica, ustedes hacen en su cuaderno el que es el recorrido en amplitud, que es nada más cambiando, en vez de ser una pila, va a ser una cola. Ya que quede, lo implementamos. Yo implemento profundidad y ustedes implementan en código el de amplitud, que es utilizando una cola. ¿Okay? Nada más es cambiarle la estructura de datos. Entonces, por aquí ya tengo un grafo en el que vamos a implementar, que lo voy a hacer más grande, un poco así, el algoritmo de recorrido en profundidad. Mi nodo inicial es el que está marcado
así como medio en verde, que es el nodo A. Y si observan, también tengo una lista de visitados y una pila, que son mis valores iniciales. De acuerdo a lo que dice acá, tengo que crear una lista, una pila y crear una, aquí viene una lista para guardar los vértices desapilados que ahorita van a aparecer ahí y se van a ir dibujando. ¿Vale? Punto 4, elegir un origen, agregarlo a la pila y a la lista de visitados. Ya está. Ya está esa parte que es esto. Mi lista de visitados y mi pila. Y ahora sí viene el while. Mientras la pila no esté vacía, voy a hacer un conjunto de cosas. ¿Cuál es el primer paso? El primero es sacar el elemento que contiene la pila. ¿Qué elemento tiene o qué objeto en este caso es el valor A? Se saca de la pila y la pila quedaría pues vacía en este punto. ¿Ok? ¿Qué dice el algoritmo? Lo voy a regresar para que lo vean. Dice desapilar un vértice de la pila, que ya lo hice. Después apilar y agregar a la lista de visitados los vértices adyacentes que no han sido visitados, del vértice desapilado. ¿Qué vértice desapilé? El A. Tengo que apilar los nodos de A que no han sido visitados. Entonces, si me regreso al dibujo, ¿cuáles son los adyacentes de A? B, C y D. Esos nodos hay que verificar. ¿Han sido visitados? ¿Están en mi lista de visitados? Hasta este punto no. Mi lista de visitados es esta. ¿Ok? Como no han sido visitados, los tengo que agregar a la lista de visitados y a la pila. Según lo que dice acá, ¿no? Déjenlo confirmo. Agregar a la lista de visitados que no han sido visitados y apilarlos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, voy a dibujar aquí un rectángulo para ir aquí armando. Entonces, el nodo B, lo voy a copiar y pegar. El nodo C, adyacentes de A que no han sido visitados, se agregan a la lista de visitados y también a la pila. Pues los voy a copiar y pegar por acá. Acá está mi pila. Y voy a tapar A porque A ya se desapiló y desapareció. Entonces, a ver, ahí está. ¿Se entiende hasta este punto? Esa es la primera iteración. Como es un while, se regresa y dice, mientras la pila no esté vacía, voy a hacer lo mismo que hice previamente. Mi pila hasta este punto, pues no está vacía, tiene 3 elementos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desapilar un vértice de la pila. Como es una pila, ¿cuál fue el último que entró aquí? El D. Desapilo este elemento, que ahorita lo voy a eliminar, ¿y qué dice después? Apilar y agregar a la lista de visitados sus vértices adyacentes que no están en la lista de visitados. Entonces D tiene un conjunto de adyacentes que son A y E. ¿Cuáles no ha sido visitado? Entonces E se va a agregar. Yo me puedo robar este, cambiarle aquí, en vez de ser D va a ser E, y lo agrego también a la pila. ¿Ok? Se termina la iteración, vuelvo otra vez el while. ¿Está mi pila vacía? No lo está. Desapilo el último elemento, que es E. ¿Cuáles son los adyacentes de E? D y K. ¿Cuál de ellos dos no ha sido visitado? K, porque D está acá en la lista de visitados, ¿no? Entonces este se va a transformar en K. Y esa misma se agrega a la pila.
Y ahora sí, otra vez el while. Mi pila está vacía. Sí. Entonces, déjenme ver. Voy a hacer una lista acá abajo. Sí. Mm, acá voy a guardar el recorrido. Entonces, antes, el primero en salir fue A. Después de A, según el recorrido, sacamos D. Y después de D, fue E. ¿Okay? Y de abajo es el recorrido. Es una lista en la que vamos guardando los nodos que vamos desapilando. Entonces, entra el while, mi pila no está vacía y K fue el último elemento. K es el que tengo que desapilar y obviamente lo metemos al recorrido. ¿Y cuáles elementos de K no han sido visitados? E ya está, J no está. Entonces J hay que meterlo a la lista de visitados y en la pila también. Dudas o preguntas hasta aquí. Si ven, el recorrido ha hecho esto. Se fue hasta lo más profundo del grafo. Ahorita que ustedes hagan en su cuaderno el de amplitud, van a ver la diferencia del comportamiento del recorrido. Entonces, se metió J a la pila, desapilamos J, lo metemos acá al recorrido y agregamos los adyacentes de J. J tiene K, I, G y F. El único que ha sido visitado, pues es K. Entonces, si lo agregamos en orden, primero está F, ¿no? Entonces, agregamos F a la lista de visitados y también a la pila. La pila no está vacía. Sacamos F otra vez por acá, como el camino. Los adyacentes de F, C y J. ¿Cuál de ellos no ha sido visitado? C está acá. Ya están visitados ambos. No hacemos nada. La pila no está vacía. ¿Qué hacemos? Sacamos C. C tiene como adyacentes a G y a F. ¿Cuál no ha sido visitado? Entonces, copio este. Lo agregamos a visitados y a la pila. La pila todavía sigue teniendo elementos, tiene dos. Y G tiene a C y a J, y ya están dentro de visitados. No se hace nada. Queda B. ¿Cuáles son los adyacentes de B? H e I. Que ninguno de ellos está en visitados. Entonces, en este caso, de hecho, el adyacente únicamente es H. Me brinqué ahí. Entonces, se mete H a la pila y también a visitados. La pila tiene un elemento, saca H. H únicamente tiene a B, que ya ha sido visitado, pero I no ha sido visitado. Se mete I a la pila.
se vuelve a sacar I, como si fuese el camino, y ya no tiene elementos adyacentes que ya han sido visitados. Vuelve a integrar, la pila está vacía y el resultado es todo lo que está acá. Todo lo que está acá es como el camino que retorna ese algoritmo de profundidad. ¿Dudas o preguntas con esto? Sí, ahorita lo que vamos a hacer es que lo va a guardar una lista para que lo retornes y lo puedas imprimir. ¿Okay? Entonces, ahorita en 10 minutos, háganse el recorrido en amplitud, que es utilizando una cola. ¿Y cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Voy a eliminar todo esto. O les voy a dar como el arranque. Entonces, igual, si comenzamos por A, tenemos que meter a la lista de visitados A y a la cola A. Entonces, al iterar, se va a sacar de la cola A se agrega los adyacentes de A que no han sido visitados. Entonces, los adyacentes de A son los siguientes. Adyacentes de A, B, C y D. Como es una cola, vamos a sacar el primer elemento que se insertó, que en este caso fue B. Entonces, se saca B, se ponen visitados, lo guardo en el camino e insertamos los adyacentes de B que no han sido visitados, que es, en este caso, H, porque A ya está en visitados. Entonces H se encola al final. Por acá queda H. Se vuelve a iterar y el otro elemento salir ahora C. Se saca C, se mete a la lista de visitados y se agregan los adyacentes de C a la cola que no han sido visitados, que son G y F. Entonces agregamos G y F. Después desencolamos D. Lo metemos a la lista de visitados y metemos los adyacentes de D que no han sido visitados, que en este caso es E. Y si observan cuál fue el recorrido, cómo ha sido el recorrido en amplitud, pasó por este y por este. Se puede decir que va como por filas. Cuando el de profundidad, ¿qué fue lo que hizo? Se fue directamente
hasta el fondo, por así decirlo, ¿no? Entonces síganlo ustedes para que vean cómo va a ir navegando ese algoritmo. Yo lo voy a ir haciendo ahorita de poco. El algoritmo, si aunque ya los hayamos visitado, por ejemplo, si llegamos a la I, pues ahí, vamos a ver y ya habíamos visitado J, el algoritmo sí se agrega a la cola y después se revisa si se visitó. Sí, de hecho yo aquí no validé algo, de que cuando lo agregamos también hay que agregarlo a visitados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí funciona el algoritmo, pero hace más pasos por esos visitados que no han sido previamente agregados, que ahorita en el código lo vamos a hacer. Pero como aquí si vistes en mi caso me quedaron varias jotas, entonces como una jota ya ha sido visitada ya no se vuelve a agregar, porque verifica eso, que si no ha sido visitado se agrega, si no se ignora. Ajá. Pero si observaron, el recorrido fue un poco así, dice A, B, C, D, de D pasó por H, G, F, E, y después I, J y K. Fue como un poco así, ¿no? El otro que me acuerde fue, creo que así, pasó por acá, y no me acuerdo si de G, saltó a D, ¿no? Y ya se fue por acá, algo así, ¿no? Pero lo primerito que hizo
las primeras iteraciones fue irse como hasta el fondo, cuando en el amplitud lo primero que hace es pasar por sus vecinos más cercanos, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos a implementarlo y lo voy a implementar en el proyecto de grafos que hicimos la semana pasada. Ahí voy a meter el método de recorrido en profundidad. A ver qué tengo en el main. Okay, para probarlo voy a meter este mismo grafo que tengo aquí en el algoritmo y ya que lo tengamos voy a probar de profundidad para ver si más o menos nos da el resultado. ¿Por qué más o menos? Porque a veces el mismo programa, en este caso los metimos a la pila o a la lista de visitados, los adyacentes de manera ordenada, pero la computadora no sabe cuáles son de manera ordenada. Entonces puede ser que en vez de insertar, por ejemplo, si inicia con A, nosotros metimos de manera ordenada B, C y D. Entonces puede que la computadora haya metido al revés, primero D, después B y al final B. Y se puede que se vaya por acá. ¿Ok? Entonces, no pasa nada, es el mismo recorrido al fin y al cabo. ¿Va? Entonces, voy a crear un grafo y voy a crear mis nodos. Por acá tenía los nodos. Voy a copiar estos. Les voy a poner de nombre igual al que tienen. H y J y hasta acá. Hasta acá. Sí tengo hasta acá, ¿no? Ahí están mis nodos, de la A a la K. Creo el grafo y voy a agregarle las aristas al grafo, aquí de manera manual. Entonces aquí mismo voy a crear la instancia arista no dirigida, que recibe nodo origen, nodo destino y la ponderación. Entonces el nodo A va hacia el nodo B y no tiene ponderación, la va a poner 0. Entonces del A al B, al C y al D. Si me equivoco, díganme, porque si no voy a agregar un grafo que no es. Entonces el nodo A, B, C y D son estos de aquí. Entonces B va hacia H. Tengo que B va hacia H y de H a I. De H a I. Voy a ir ahora con C. De C a G. De C a F. Voy a ir aquí.
G a J y F a J. Faltan los de este lado, de la parte derecha. D a E y de E acá y falta de K a J. Y yo creo que me falta esta, de I a J. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aristas. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está. Creo que voy a comentar esta. ¿Cuál era el comando para comentar? Control KC. Se ve graph. Name.par. Ahí está la lista de adyacencia, que es un diccionario, ya lo habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Está imprimiendo 2 veces. Ok. Ahí está. Están todos los nodos. Y el nodo J es el que al parecer tiene más. Con G, con F, con K y con I. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con lo que acabo de hacer? ¿Dónde vamos a implementar el algoritmo? En la clase grafo, ahí al final, recorrido, profundidad. Y va a recibir desde qué nodo inicial va a comenzar el algoritmo. ¿Y cuáles son los parámetros de inicio, por así decirlo? Necesitamos una lista de visitados. Como es el recorrido en amplitud, necesitamos una pila, la cual la vamos a utilizar del método DEC o de la estructura de datos DEC. Y otra lista para ir guardando el recorrido. Ya que tengo esos, dice que a visitados le tengo que meter el nodo inicio. Mi nodo inicial, tanto en visitados como en pila. Y mientras la pila tenga elementos, voy a hacer algo.
pila no esté vacía. Tenemos que importar para que se coloque. Sí, aquí creo que me lo importó en automático. Acá arriba debería estar. Mira, Collections, Import, Deck. Ok, ahora sí voy a seguir el algoritmo o el pseudocódigo que está acá. Mientras la pila no esté vacía, ¿qué tengo que hacer? Desapilar un vértice de la pila y agregarlo a la lista de recorrido. Entonces, en este caso, voy a sacar un nodo de la pila con pop, que es el método para desapilar. Y ese nodo que acabamos de desapilar, hay que meterlo a la lista de recorrido, recorrido.app. Metemos ese nodo que acabamos de sacar. ¿Qué dice más el pseudocódigo? Dice apilar y agregar a la lista de visitados los vértices adyacentes que no han sido visitados del vértice desapilado. Entonces, necesito los adyacentes de ese nodo. Entonces, imaginemos aquí, ese es mi grafo, y el primer nodo, origen es este, K. ¿Cuáles son sus adyacentes? Son estos que están aquí en una lista, acuérdense. Entonces, en una lista de adyacentes viene otra sublista donde está el nodo y la ponderación. ¿Ok? Entonces, en el código, los adyacentes, voy a poner así en plural, ads, es lo que tiene, de hecho necesitamos el grafo. Por acá voy a obtener el grafo. El grafo es igual, ¿cómo le pusimos? Get lista de adyacencia. Y el grafo es un diccionario. Entonces el grafo, con corchetes accedemos a la llave, en la llave nodo. Entonces adyacentes va a contener esta lista, toda esta lista. ¿Cuántos adyacentes tiene? 2 adyacentes. ¿Qué dice? Apilar y agregar a la lista de visitados los nodos que no han sido visitados. Entonces voy a iterar sobre esos nodos. Entonces con un for, por cada adyacente y esos adyacentes, entonces tengo el nodo destino que está en la posición 0 y la ponderación que no la voy a necesitar en este punto, pero la puedo sacar. ¿Qué va a contener A de Y? A de Y va a contener esto. ¿Cierto? Esto de aquí. Esta lista. Que en la posición 0 tiene el nodo y en la posición 1 tiene la ponderación que en este caso es 0. Por eso es que estoy aquí. Posición 0 es el nodo destino y hay que verificarlo. Si el nodo destino no está not int visitados, si no ha sido visitado lo voy a agregar
a la pila, que es apilar, es el nodo destino, y también lo agregamos a visitados. Y eso es el algoritmo. Al final, ya del while, vamos a retornar la lista de recorrido. Dudas o preguntas hasta aquí. Entonces, si le pongo comentarios, este es desapilar, agregar al recorrido, a la lista de recorrido. Esto es obtener los adyacentes del nodo desapilado. Profesor, no habría que añadir en caso de que sí estén visitados, que lo eliminen, ¿no? Que lo elimine de donde. Porque aquí está listo. Si no están visitados, lo agregamos. El caso contrario es no hace nada. Entonces este for es sacar cada nodo destino o adyacente. Entonces este es el nodo destino y esta es la ponderación que por ahora no lo estamos utilizando. Si el nodo destino no está en visitados, apilamos el nodo destino y agregamos el nodo destino también en visitados. Y listo. Porque se considera la ponderación. En este caso no se considera, la estoy sacando, pero si observan no la estoy utilizando, nada más como tenerla de referencia y que se acuerden ustedes que en la posición 1 está la ponderación, en la posición 0 está el nodo y en la posición 1 está la ponderación. En este punto el algoritmo no les sirve la ponderación. Las 100 semanas que veamos PRIM sí le va a servir la ponderación. Entonces vamos a utilizar un poco de este algoritmo para implementar PRIM. ¿Vale? Entonces en el main, ¿qué estamos haciendo? Creamos los nodos, creamos el grafo, a ese grafo le metemos las aristas, lo imprimimos de grafo.recorrido en profundidad y este me regresa el recorrido, el cual puedo imprimir porque es una lista. Vamos a ver qué pasa, si no hay algún error. Si lo hubo. Dice que falta un elemento, que es el nodo inicial. Entonces voy a iniciar desde el nodo A. El nodo A que está definido acá. Es esta A. ¿Ok?
Y aquí está el recorrido. Si recuerdan, profundidad había hecho algo así. Se había ido de aquí hasta por acá, ¿no? Había pasado A, D, E, K y J. Entonces acá está A, D, E, K y J. Después se fue a I, en este caso, y H, F, G, C y B. ¿Okay? Pero aquí lo interesante es ver los primeros, que realmente se fue hasta lo más profundo. Ajá. Y ya después de ahí ya hizo lo que quiso, ¿no? Por así decirlo. Pero siguió, pues, el orden. Este mismo algoritmo lo voy a copiar, lo voy a repetir, y este se va a llamar amplitud. Amplitud también lo vamos a utilizar, pero ahora en vez de ser una pila, y nada más le voy a cambiar el nombre. En vez de ser pila va a ser cola. Entonces, donde está la palabra pila, voy a escribir. Y lo único que va a cambiar es dentro del while. En vez de desapilar, es desencolar. Y el desencolar es pop left. Y todo lo demás prácticamente pues es lo mismo. Verificar que no estén visitados, si no está, agregarlos a la cola, encolarlos y agregarlos a la lista de visitados. Entonces si lo pruebo en el main, en vez de recorrido en profundidad, mando el de amplitud. Vamos a ver qué pasa. Se observan los primeros, el nodo A, B, C y D, que es lo primero que hizo, ¿no? Que fue esa parte, recorrerse por acá, pasar por los primeros. Vamos a ver después qué hizo. H, G y F. Fue por acá, H, G y F. También la E. Sí, acá está E. Después I, J y K. Entonces, ese sí lo hizo bien. I, J y K, ¿no? Hizo como lo hicimos manualmente aquí, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Van a tener que imprimir el recorrido nada más. Más bien, esto lo van a meter a su proyecto de las partículas y obviamente le van a decir desde qué nodo inicial. Ustedes van a meter el nodo inicial. El nodo inicial es un punto XY, acuérdense. No, ya tu grafo, tu archivo de grafo ya tiene las adyacencias. Me da este error, no me muestra el recorrido. Lista, línea 9. A ver cómo creaste tus nodos. Es que todo está ahí en nodo. Ah, ¿en la clase nodo? Ajá, no, más bien, ¿dónde creas tus nodos? Ajá. A ver, ok. Vete a esta. Vete a nodo, ¿A la clase? la clase nodo. ¿Puede subirle un poco a la lista de adyacencia? Línea 55 con main. Desde ahí comenzó.
Listo. Línea 129 en clases. A ver, bájale. 129. Sube un poquito. Aquí es no, adyacentes es adyacente nada más, sin ese. ¿Sí? Y arriba también. ¿Qué, profe? Nada. A mí no me jaló, pero. A ver, necesito un error como del nodo, pero no entiendo muy bien a qué se refiere. Y sería así. No. Sí. ¿A qué te referías con lo de cuerpo original? Ah, no sé. ¿Cuerpo original y copia? En blanco y negro y la otra cosa. Dije, no, pues ya no la hice. Aquí te faltan otras llaves. Porque es una lista dentro de otra lista. ¿En qué parte? Aquí. Arriba. El origen, ¿verdad? Dentro del if. Pero dentro del if. Esta parte que tú tienes. Tiene aquí primera llave y otra llave dentro. Es una lista dentro de otra lista. Yo creo que nada más. ¿No? Ya no te dio el error, pero regresate al recorrido. Baja si estás retornando visitados. Ahí te falta retornar visitados. Hasta acá al final. El recorrido, perdón. Un recorrido fuera, Fuera del guay. ajá, del guay. Tanto ahí como en amplitud también. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, sí, ya quedó. Ahí está nomás chica, a ver si lo hice bien. Y otro error que no sé qué le moví, que mi tabulador ahora como que empieza, bueno, en vez de tabular, en vez de darle espacio ese, se mueve aquí. O sea, como cuando, no sé qué es. No, pues no sé, a lo mejor. No, no sé. Es que fue justo ahorita, déjalo, cierro el... Gracias. Profe, no me manda llamado la función. O sea, me aparece. Este está corriendo el otro, ¿no? Pero no la mandé. Ah, ¿Sí o no?
Entonces, es que, bueno, cuando la estaba escribiendo no me apareció como para completarla. Entonces, pues, supuse que no había error. No. Vete a donde creas el grafo, la función se llama agregar-dict. No sé si está bien. Dale abajo. Te falta el return después de esto. Sí. Pruébalo. Ahí está. Las tres están.
Pero sí genera todas las adyacencias. O sea, si las genera todas. Corre otra vez. Eso es raro, todo lo veo bien. Ah, ya vi por qué. Aquí se llama G, ¿no? Y después acá utilizas G también. Entonces, por eso, a decirte por uno igual, aquí ponle grafo minúsculo y a todas las de acá les pones grafo. Ok. Bueno, a todas las de acá, estas G.